Bien, mis queridos hermanos, y sin más preámbulos, vamos a acercar y abrir nuestras Biblias en el Salmo 23. Quizás algunos de ustedes no tendrán ni que abrirlo, como es de esperar, porque es uno de los textos más transitados y quizás, como muchos lo han conocido, dentro de las figuras retóricas, ustedes pueden conseguir la metonimia, la sinécdoque, la parábola, la alegoría, el símil, la prosopopeya, tantas imágenes y figuras retóricas de un complejo entramado de particularidades que tiene el lenguaje, por lo menos para mí particularmente como estudiante de lógica, me resultan fascinantes. La forma en la que puede representar un símbolo en la predicación proposicional, a esto los lógicos medievales lo llamaban, en la teoría de la suposición, esa facultad de suponer en la predicación proposicional. Pues las palabras pueden suponer de distintas maneras en la predicación proposicional. Y como les vengo diciendo, puede ser de forma alegórica, metafórica, símil, prosopopeyas, y una figura muy empleada, por lo menos dentro del haber de mi labor, es la antonomasia. Yo siempre, ustedes han visto esa palabra, que a algunos les sonará extraña, pero cuando uno habla de un líder por antonomasia, un predicador por antonomasia, el filósofo por antonomasia, uno está hablando de la persona que representa con mayor propiedad la cualidad de la que se está predicando. Cuando uno dice el filósofo por antonomasia de la literatura universal, Aristóteles. ¿Quién ha tenido más influencia? Hasta el día de hoy, Aristóteles sigue siendo el pensador más influyente de toda la historia del pensamiento occidental y yo diría de la humanidad. El poeta por antonomasia, Virgilio, y en Latinoamérica Neruda, el poeta por antonomasia. El guerrero o el pueblo guerrero por antonomasia, los espartanos. Los samuráis dirían, no, nosotros. Pero nosotros podemos emplear esa figura para atribuir a una persona la cualidad, ¿verdad? O la facultad o la entidad que tiene la mayor capacidad de participar de ese predicamento. Y en este caso, cuando hablamos del Salmo 23, estamos hablando del Salmo por antonomasia. Y ya podrán ver ustedes por qué lo estoy diciendo. Porque ¿quién no puede ver en este Salmo, de alguna manera, toda la experiencia del Salterio ya congregada y resumida en esta maravillosa pieza de la literatura sagrada? Este Salmo de David viene a decirnos y a recordarnos algo que decía John Piper. John Piper, un hombre al que yo admiro y le sugiero que sígalo en sus redes sociales, sus predicaciones, su literatura fantástica, extraordinaria. Superó el cáncer hace poco y es uno de esos autores que le acompañan a usted en el día a día a través de su labor pastoral. Tiene una predicación para una pastoral del sufrimiento, podríamos decirlo. Piper decía algo que me resultó absolutamente seductor y creo que no puede ser más verdadero. Tú puedes saber mucho de la teología y del pensamiento de alguien por las canciones que canta. Las canciones que a usted le gustan hablan mucho de sus ideas y de su cosmovisión. Por eso tengo muchas reservas con el mundo posmoderno y el reggaetón. Porque la verdad es que el que canta reggaetón, la verdad no hace falta ningún tipo de talento. No hace falta ningún tipo de talento para cantar y ver los delirios que hasta hace poco yo no me lo podía creer y creía que estaban relajando por las redes sociales, pero una muchacha estaba vendiendo su virginidad para pagar una entrada a un concierto de Bad Bunny. Y está por ahí en las redes. Dijo, yo vendo mi virginidad, a ver quién paga mi concierto. Yo podía, por el amor de Cristo. Si esto pasa en estos niveles, bueno, como dice la Escritura, ¿no? Se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Los falsos profetas y los falsos maestros, no es que pobrecitos los que los siguen, no. Los que están detrás de los falsos profetas y los falsos maestros son idénticos a ellos. Usted lo puede poner uno en fila detrás de otro y son exactamente iguales a sus maestros. Porque dice la Escritura que se van a amontonar maestros conforme a sus concupiscencias.
Es decir, esa chica no es muy distinta a Bad Bunny. En realidad tiene la misma cualidad o estatus en términos intelectuales, morales, no puede ser distinta, ¿verdad? Tanto tiene la culpa el que mata a la vaca como el que le aguanta la pata, dicen los cubanos. Pero bueno, usted puede saber mucho de lo que una persona piensa por lo que canta, y sobre todo la iglesia. ¿Qué estás cantando? ¿Cuáles son las canciones que dan gloria a Dios y cuáles dan gloria al hombre? ¿Qué canciones de alguna manera traducen la auténtica perspectiva de la fe? Fíjense, con todo y particularmente a mí, la himnología y si ustedes me quieren preguntar cuál es la música que a mí más me gusta, son los himnos. Y me gustan los himnos como me gusta, por ejemplo, la carne. La podemos asar, la podemos guisar, la podemos poner al horno, a la brasa, y usted puede sazonar la himnología con sonidos tradicionales, con sonidos contemporáneos, con diversos géneros. Soy de la opinión. Y tuve el placer enorme de conocer a la gente de Just Christ allá en República Dominicana, y me decía Roberto, su director, uno de nuestros grandes esfuerzos fue darle un rostro contemporáneo a nuestra himnología. Poner esto en buena música, en buena música. Y creo que esa es una de las maneras, y la iglesia, si ustedes me preguntan, la iglesia norteamericana brindó un giro copernicano en términos no solamente litúrgicos, sino también culturales, a gran parte de la experiencia en Occidente. Porque cuando usted quiere buscar los orígenes de gran parte de los movimientos de mayor relevancia en el ámbito cultural contemporáneo, todos van a tener que desembocar en el gospel. Esas canciones de sufrimiento en los campos de algodón del sur de los Estados Unidos, esos cantos de faena que luego se llevaron al piano y toda esa cadencia y música excepcional es la que vino a dar lugar a gran parte de lo que entendemos por música moderna y contemporánea. Así que la iglesia, bien entendida, viene a ser un factor de relevante influencia, no solamente en el ámbito litúrgico, sino también cultural. Es interesante ver eso. Pero podemos entender mucho de David por lo que él cantaba. ¿Quién puede negar eso? Y aquí yo quiero presentarles la canción quizás más conocida de David, porque el libro de los Salmos era eso, un himnario. Y la mayor parte de estas piezas eran poesía, por supuesto. De hecho, la conocemos como literatura sapiencial y poética, porque era poesía llevada al aparato litúrgico. Los cantores del templo cantaban estos salmos. Y por eso me resulta tan atractiva la forma en la que ellos cantaban, porque tenían canciones incluso irreverentes dentro de nuestra perspectiva. Yo no me imagino, miren el hit de Asaf, por ejemplo, Salmo 74. Este salmo comienza con una forma de expresarse de Dios, y miren, ustedes pueden escuchar Oh tu fidelidad, pueden escuchar Renuévame, pueden escuchar Cuán grande es Él en la cruz. Pero usted había escuchado la canción ¿Por qué Jehová nos has desechado para siempre? Esta canción se llama así. Mire cómo empieza. ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? Y usted se pregunta, ¿y Dios desecha para siempre? El Salmo 136 parece ser una contradicción de esa realidad, porque el Salmo 136 tiene un estribillo casi canzón que dice: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. ¿Por qué este adverbio de tiempo David lo emplea afirmando la fidelidad de Dios? ¿Y por qué este mismo adverbio de tiempo ahora lo está empleando Asaf para hablar de su abandono? Porque lo que nos permite entender el Señor es que estos hombres eran honestos para con Dios, sin falsas piedades y sin estar tan preocupados por los elementos coreográficos y estéticos de su fe. Estos hombres dejaban traslucir: me siento mal. Y al igual que Jeremías, estoy maldiciendo el día de mi nacimiento. Así me siento. Pero a pesar de que yo me siento mal,
lo bueno de que tú te hayas revelado, mi Señor. Y usted a lo mejor, al igual que Asaf, se siente mal y usted puede decir, Dios me desechó para siempre. Pero el Señor dice algo interesante. No, eso es como tú te sientes, que es muy distinto a como tú estás. Tú te sientes mal, pero yo digo que tú estás bien. Porque yo no abandono para siempre, sino que para siempre será mi misericordia en tu vida. Y por cada siempre que pensaste que yo te abandoné, te repetí en el Salmo 136, porque para siempre es mi misericordia. A su nombre sea la gloria. Miren qué interesante este contrapunteo. Ni Flora y Seferino, ni Florentino y el Diablo, ¿verdad?, del que se habla tanto en los llanos, tuvieron un mejor contrapunteo que el de David y Asaf. No, así tú te sientes, pero Dios dice que tú estás bien. Se da cuenta cuando nuestra espiritualidad está fundamentada sobre emociones, las mismas emociones que fundamentaron tu esperanza pueden ser tus peores enemigas cuando tú te deprimes, cuando las cosas no salen bien. Una espiritualidad sensual, como la describe Pedro, claro que la expresión sensualidad dentro de nuestro juego lingüístico hispánico tiene la idea de sexualidad, y por eso la experiencia sensual no logra integrarse muy bien dentro de nuestro aparato lingüístico. Pero lo que está diciendo Pedro cuando habla de que los falsos profetas y maestros son sensuales es porque viven de sentimientos. Yo siento, yo sentí esto, y yo creo que usted va a sentir muchas cosas cuando Dios empiece a hablar y cuando Dios empieza a transformar nuestras vidas. El asunto es que el fundamento de nuestra vida espiritual no es un sentimiento, porque llegarán días en donde tú pensarás que Dios te desechó para siempre, pero vas a tener que echar mano ahora no de un sentimiento de lo que estás sintiendo, sino de una palabra que Dios dijo de manera objetiva. Y más allá de tu sentir, más allá de cómo tú interpretes tus realidades, hay un Dios que afirma diciendo, nunca te dejaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que pueden ver cómo este es un interesante libro de canciones, donde, como decía Calvino, no existe una sola experiencia y emoción de la condición humana que no se vea reflejada en este libro. Él decía, este es el auténtico libro de la anatomía espiritual y emocional del hombre. Aquí usted puede ver al salmista llegar a los umbrales de la alegría, del esplendor, de la plenitud, pero también puede encontrarse con un espíritu depresivo, como el del Salmo 22 cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O un salmista que pareciera que estuviera hablando entre sí, contradiciéndose a la vez, diciendo, ¿por qué me has desechado para siempre? Y después él mismo se responde diciendo, no, mi esperanza y mi salvación he puesto en Jehová. Y si yo no esperara ver en su salvación, ya hubiera desfallecido mi alma. Parece que hasta en la misma canción se contradice, dándonos una idea de lo que puede ser la terrible experiencia de un cristiano cuando se encuentra en soledad en Peniel, luchando ante el ángel de Jehová, invocando su bendición. Aquí tenemos una extraordinaria descripción de lo que usted puede vivir en esa fascinante aventura de conocer a Dios. Pero el Salmo 23 hoy nos va a ocupar porque aquí tenemos una respuesta a la mayor parte de los avatares y realidades que tuvo que afrontar el salmista en sus distintos eventos, escenarios y formidables desafíos. Tenemos a un hombre que, para hacer un resumen, porque vienen experiencias increíbles, las que tendremos que describir ahora de David, su fracaso moral ante Betsabé, cómo incurrió prácticamente en una transgresión de todos los pecados que se premeditó, mintió, asesinó, torció el derecho. Él pensó, cometí el crimen perfecto, ni siquiera fui yo quien lo maté. Yo dije que se apartaran de él y que lo dejaran solo en el frente de batalla, ni siquiera lo maté yo. Así que no hay ninguna evidencia de que yo hice algo malo.
Miren hasta dónde pudo llegar el alma del dulce cantor de Israel, ¿no? Y podemos ver reflejada nuestra miseria en él también. Pero como decía muy bien don Miguel de Unamuno, el rector de la Universidad de Salamanca, tú no puedes entender un personaje, ni un pensamiento, ni un autor, si no conoces su biografía. Y para explorar la biografía de este hombre, vamos a ver que era un hombre que fue objeto de persecución, venía de una familia que, por lo que podemos inferir de las lecturas entre líneas, tú te imaginas que ni tu papá se acordaba tuyo. Lo pudimos evidenciar muy claramente cuando su propio padre tuvo que ser el profeta Samuel quien le dice, pero es que no hay otro acá, ninguno de los que me has presentado es. Ah, sí, tengo uno por allá que está cuidando. No se me ocurre pensar que él pueda ser el rey de Israel. Como quizás a usted le van a subestimar, y lidiar con esa subestimación y con la infravaloración de tus capacidades, usted va a tener que lidiar con estas realidades a lo largo de su vida ministerial. Como también ahora tener al Estado persiguiéndole y tener a todo el aparato represivo del Estado persiguiendo a un individuo, porque la unción que reposaba sobre él era disruptiva a la estabilidad de los intereses políticos. ¿Tú te imaginas que David sea en realidad el rey? Decían los que estaban cerca de Saúl. Esto es un cambio de gobierno, un cambio de privilegios. Y hay gente que piensa en esas transiciones no por los intereses nacionales o por lo que Dios disponga hacer, sino por los intereses personales y económicos que puedan existir detrás de esto. Para usted entender la tragedia de David, tiene que ponerse en el calzado de los que tenían temor frente a una transición de poder. Y desde Abner hasta el mínimo de los siervos de la casa de Saúl decían, si David se encarama en el trono, corren peligro nuestros privilegios. Y tener desde la Guardia Nacional hasta la PTJ, hasta los Boy Scouts estaban buscando a David. David caminaba en una alcabala de Boy Scouts a la derecha. Todo el mundo lo estaba buscando. Porque es peligrosa la unción de ese hombre para la estabilidad del poder. Ahora usted se imagina el sentido de soledad de David, se imagina el sentido de indefección. ¿Puede usted imaginarse lo que tradujo tener que desarraigarse de su familia, de su núcleo afectivo y esconderse en una cueva donde el aroma de la unción de David llamó a alguna gente interesante, a los endeudados, a los amargados, a los que tenían deudas y no tenían proyectos sino desechos de vida, vinieron a refugiarse en ese lugar de reposo. Qué interesante es la cueva de Adulán como un tipo de la iglesia. Aquí también se refugian aquellos que necesitan un nuevo comienzo y los que ya no tienen fuerza para seguir peregrinando. Así que es un lugar terapéutico, la iglesia como la cueva de Adulán. Así que este salmo reúne la respuesta integral de Dios frente a un alma jadeante por las necesidades que puede estar afrontando el dulce cantor de Israel y que seguramente usted también afronta. Veamos cuáles son esas realidades y vamos a ver esta maravillosa gema de la literatura sapiencial hebrea. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. A su nombre sea la gloria. Dios y Padre Celestial, esta es tu palabra, Señor. Nos has brindado instrucción de trazarla bien para presentarnos como obreros aprobados que no tienen de qué avergonzarse ante tu presencia. Con temor y temblor, oh Dios,
siempre venimos ante ti en el ruego de que tú nos asistas ante el formidable y maravilloso desafío de proclamarte cuando tantos elementos pretenden impedir que tu verdad fluya, oh Dios, con absoluta libertad. Hoy te rogamos que todo lo que impida la consecución de este objetivo sea apartado en el poderoso nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Habla para edificación, exhortación y consolación de tu pueblo, porque hoy, al igual que el ciervo bramante junto a las corrientes de las aguas, hoy jadeantes de tu presencia anhelamos escuchar tu voz. En Cristo Jesús. Amén y amén. Me resulta por demás interesante la manera en que empieza David este salmo. Y sabe que uno pone en lógica siempre cualquier sistema de verdad parte de un axioma fundamental. Para mí, como estudiante de ciencias formales, los axiomas y los teoremas son fundamentales para interpretar los diversos sistemas. Es desde ese axioma, desde ese principio evidente e indemostrable, que yo deduzco un sistema de verdades. Y hoy tenemos sistemas electrónicos y tenemos programación gracias a esta lógica binaria y esta lógica simbólica elemental. Pero lo interesante es que David viene a dar como una receta para el formateo de la conducta del creyente, diciendo: mira cuál es el axioma fundamental de mi búsqueda. Quiero hablarles del corolario fundamental, quiero hablarles del apotegma fundamental de mi peregrinar espiritual. Y esto tienen que tenerlo presente, porque gran parte de la ansiedad, del temor, de los elementos lesivos a nuestra salud emocional y espiritual derivan de nuestra precaria e infantil interpretación de quién es Dios. Cuando usted tiene una interpretación precaria, infantil, inmadura de Dios, usted no podrá disfrutar de gran parte del esplendor espiritual que se describe en este salmo. Y se me hace que algunos de nosotros no tenemos una perspectiva bíblica de Dios, sino una construcción sociológica de lo que se supone debe ser Dios. Pero aquí, para que no nos quepa la menor duda, David viene diciendo: Jehová es mi pastor, y la expresión hebrea es ese tetragrama, esta construcción consonántica impronunciable en nuestra lengua castellana, y que ya también se ha extraviado dentro de la fonética hebrea por razones de decoro, de reverencia. Muchos de ellos no queremos pronunciar este nombre, y se ha extraviado en la historia lingüística de Israel, o incluso cómo se puede pronunciar el tetragramatón. Este tetragrama, YHWH, que es el nombre propio de Jehová, el que reveló Dios a Moisés, cuando él le preguntó: tenemos el desafío formidable de brindar redención al pueblo de Israel, está siendo oprimido, estamos ante un faraón que se interpreta ser un ser divino, porque el faraón no es solamente un hombre, un líder, un caudillo nacional, él dice que es Dios. Frente a esa soberbia imperial, frente al hombre más poderoso de la historia, frente al portentoso ejército de Israel, y yo soy un proscrito de ese pueblo, ¿quién les diré yo que eres tú? ¿Qué les voy a decir de ti? ¿En nombre de quién voy? Tengo 40 años escondiéndome, 40 años de exilio, 40 años de silencio y de temor. Y miren lo terapéutico que viene cuando Dios revela su nombre. Diles que yo soy, te he enviado, porque yo soy el que soy. Y con esta construcción tautológica donde el sujeto y el predicado se corresponden, esto en sistemas formales es una tautología, porque el sujeto y el predicado siendo idénticos, todos los valores son verdaderos. Cuando los llevamos a una tabla de verdad, lo que nos está diciendo Dios es esto: el único que le puede dar predicamento a mi naturaleza soy yo mismo. Todos ustedes tienen vínculos de dependencia. Dejas de respirar y te mueres, dejas de comer y te mueres, dejas de beber agua y te mueres. No puedes, tú eres un ser carente, carencial. Tú todo el tiempo tienes que estar llenando tu ser, porque eres un ser carente con privaciones físicas y metafísicas.
Tú no tienes en ti la razón propia de tu propia existencia. Yo sí la tengo. Yo soy el alfa y yo soy la omega. Yo soy el principio, yo soy el fin de la historia. Yo soy el que era, el que es y el que ha de venir. El Dios Todopoderoso, el Pantocrátor. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Yo no soy la caricatura neocarismática que están pintando de quien yo soy. Yo tengo en mí mismo la facultad de ser autosustentable. No tengo vínculos de dependencia ni restricciones para mi naturaleza y mi soberanía. Lo que está diciendo David es que un ser autosuficiente es el ser que le va a proveer todas sus necesidades. A diferencia del Zeus del Olimpo griego, a diferencia de las cualidades porque los dioses de los pueblos son semejantes a sus pueblos. Jenofonte, el pensador griego, decía que los dioses no son que una visión, una proyección antropomórfica de la inmoralidad de los pueblos. Si un caballo pudiera ser un dios, dice él, tuviera la forma de caballo. Y usted puede ver que hasta los borrachos tienen un santo. Bueno, un borracho debe tener un dios borracho. Un adúltero va a tener un dios adúltero. Si él construye su dios, Zeus podía cuidar a las muchachitas del pueblo si amanecía bien, pero si amanecía con la bilirrubina alta o la libido alta, violaba a todas las muchachas del pueblo y habían héroes, los hijos de los dioses. Y ustedes pueden ver cómo de alguna manera los dioses eran inmorales, erráticos, eran dioses a la medida de la corrupción de sus sociedades. Por eso, como decía Chesterton, estamos en una cultura donde se le rinde culto al animal en lugar del creador, y siempre donde hay culto animal va a haber sacrificio humano. Por eso hoy se levanta el padre contra el hijo con el aborto, el hijo contra el padre con la eutanasia. Tenemos guerras y rumores de guerras porque no se le dio culto al Creador sino a la criatura, el cual es bendito por los siglos. Tristemente estamos ante ese deterioro, pero el Dios al que David invoca no es una construcción social. Ese Dios es el ser autosuficiente, absoluto, que tiene en sí mismo la propia facultad de ser, y el único que puede definir, no hay un género, no hay un elemento especificante para un ser tan sublime. Por eso esta expresión es impronunciable y no nos queda más remedio que buscar herramientas para tratar de traducir lo sublime de este nombre. Y él dice, ese es mi pastor, nada me va a faltar. Y usted se podrá preguntar, pero ¿por qué dice David eso? Porque está pasando necesidades. ¿Por qué él dice que no le va a faltar nada cuando tiene tantas privaciones? Después de todo está metido en una cueva, no está en un palacio. Y si usted me permite, vamos a leer la vida de algunos hombres de fe. Acompáñame al capítulo 11 del libro de los Hebreos, y usted va a ver las dos caras de la moneda de la fe. La fe cuando hace el milagro y la fe cuando no hace milagros. Miren esta inspiradora y desafiante perspectiva de la fe. Capítulo 11. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Pero miren esta, en el verso 33 nos dan un resumen de los grandes logros de los hombres de Dios a través de la fe. Y miren cuáles fueron. Por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerzas de debilidad,
se hicieron fuertes en la batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer eso? ¿Cuántos dan gloria al Rey que puede sanar, que puede levantar, que puede cambiar circunstancias? Saben que curiosamente, escuche, celebre la grandeza de su Dios. Por alguna razón providencial, yo no pude salir del país el día 14, sino el día en el que exactamente yo estaba cumpliendo 40 años del accidente que marcó mi vida para siempre. El 15 de febrero de 1982, la cocina del apartamento donde yo vivía explotó. Y permítame decirle, porque hay mucha gente que piensa que porque yo estudié filosofía o porque tengo esta formación teológica, yo no creo ni en la luz eléctrica. No, yo sí creo, lo que no me gusta es que me metan los dedos en los ojos. O como decimos en Maracaibo, que me echen vaporú. Yo me crié con los evangélicos y sé distinguir muy bien a un manipulador de un hombre de Dios auténtico. Eso el Señor lo brinda como un regalo a la iglesia para protegerla. Pero miren, como testimonio del poder de Dios, porque yo puedo cantar esa canción no solamente como un corito que me aprendí en la infancia, es porque yo soy testigo del poder de Dios. Dentro de los tantos avatares que yo tuve que sufrir, cuando yo me quemé, el agua del hospital estaba contaminada con pseudomonas. Y los que trabajan aquí en el sector público de la salud o privado de la salud o son médicos, saben exactamente de que estoy hablando de algo muy serio. Esa bacteria es sumamente real. El hermano Joan lo puede certificar, que él tiene que evaluar con rigor estas cosas. Aimé, los médicos acá, podrán saber lo que estoy hablando. Esa bacteria me contaminaron porque no habían los tratamientos que hoy disponemos para quemados. Y yo me contaminé con una bacteria sumamente resistente a los antibióticos. Ya mi piel estaba verdosa. Ya los médicos estaban hablando de una infección generalizada, ya estaba en una fase de septicemia. Y me dice mi mamá que mi cuerpo hedía ya. Imagínense un niño con las lesiones de 3er grado, que a este dedo se le veía el hueso. Yo podía ver las fibras de mis músculos, no de la piel, de los músculos. Yo la podía ver. Veía varias capas con una exposición bacteriana de esa naturaleza. La pseudomona atacó y atacó con vigor, como ella lo hace. Ya la enfermera le dijo a mi mamá, no se aferre al niño. Mi propio pastor le dijo a mi mamá, yo no lo quiero visitar porque yo creo que él va a morir y no quiero compartirte esta incredulidad mía. Además de que él, viéndome crecer en la iglesia, le dolió mucho la idea de verme morir, ¿no? Pero la enfermera le dijo, haga arreglos porque con la mitad de las lesiones, un niño en esta misma habitación, que su hijo murió hace cerca de un mes. No se aferre al niño, haga arreglos funerarios. Pues mi mamá hizo lo que usted debe hacer en tiempos de crisis. Y yo con esto, miren cómo lo entendieron 3 jóvenes en Babilonia. Y así debe usted también afrontar el desafío que usted tenga en el mañana. Amén. Nuestro Dios de tus manos nos puede librar. Porque la idea número 1 del creyente es afirmar que Dios tiene todo el poder para solventar mi crisis. ¿Quién puede negar eso? Si ese Dios abre mares, ese Dios detiene ríos, ese Dios derriba murallas, aniquila gigantes. ¿Quién puede decirle a Él lo que Él debe hacer? ¿Y quién puede decirle a Él que Él no puede hacerlo? Nuestro Dios de tus manos nos librará. Fue la segunda confesión, porque cuando yo me acerco a Dios, espero que Dios obre en mi favor. Oye, yo no le estoy orando a Dios, Señor, déjame este dolor de muela, que me encanta este dolor de muela, extraordinario, dame otra muela, caria. Usted se imagina orando a buen loco.
No, quítame esto, estoy machucado, desmachucame. Usted está orando y yo estoy orando porque estemos mejor de lo que estamos ahorita. Y yo creo que Dios puede sanar, Dios puede solventar, Dios puede levantar de las cenizas tu matrimonio, de las cenizas y aún de entre los muertos. Nada es imposible para mi Dios. A su nombre sea la gloria. Ahora escuche esto. Y cuando me acerco en un Dios todopoderoso, me acerco creyendo que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que usted clame porque Dios lo sane, clame porque Dios lo levante, clame por su provisión y prosperidad, clame por todo lo que usted necesite. Pero también ore como estos jóvenes, y si no me libra, yo quiero que tú sepas, oh Rey, que tampoco adoraremos tu imagen. Esto es lo que nos falta a muchos creyentes en el día de hoy. Me gusta la idea de que Dios me puede sanar. Me gusta la idea de que Dios puede hacerlo. Pero cuando doy la posibilidad de que Dios no lo pueda hacer, no hay muchos amenes. Y estos tres jóvenes nos dieron una cátedra, porque lo que dijeron es esto: no importa la suerte de mi mañana, no importa que Dios sane o que yo marche a su presencia, no importa que la higuera no florezca ni las vides den su fruto. Porque ha aprendido a entender que hay dos maneras de acercarse a Dios. El que le dice a Dios, si tú me das, yo te busco y te sirvo. O aquel que dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aun cuando falte el producto del olivo, las vacas sean quitadas de los corrales y las ovejas de la majada, yo con todo me gloriaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, y en mis alturas me hace andar. Porque sea en vida o sea en muerte, Cristo será glorificado en nuestras vidas. A su nombre sea la gloria. ¿Cree usted que hay madurez allí? Pues mi mamá hizo lo que estos tres jóvenes dijeron: yo voy a orar y mi Dios va a obrar en mi favor. Y si no, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Oró, vigiló y ayunó por mí, y al siguiente día yo no tenía nada. Yo soy testigo de ese poder y 40 años después se los estoy contando. A su nombre sea la gloria. No es que de oídas te veo, mis ojos lo están viendo. Lo estamos viendo, eso es así. Pero miren esta fe cuando obra en la dimensión donde no hay un milagro. Porque Dios me sanó, pero yo he orado por enfermos que han muerto. Y hemos visto cuántos milagros en el grupo de la iglesia. Ya son incuantificables. Ya no los podemos cuantificar. ¿A cuántos Dios los ha sanado? ¿A cuántos Dios los ha levantado? ¿A cuántos Dios ha dado una respuesta? Es formidable lo que vemos allí. Las damas en su grupo de oración, la iglesia en su grupo de oración. Y hemos visto la asistencia de Dios de manera impresionante. Pero hay momentos donde Dios dice no. Y miren lo interesante de esta: taparon bocas de leones, conquistaron imperios, apagaron fuegos impetuosos, así lo describe el libro. Y miren lo que continúa diciendo, capítulo 11, verso 35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, más otros. Ese más es una conjunción adversativa. El más sin acento no cuantifica, es adversativo. Es, por ejemplo, decir, es muy bonita, muy chévere, más o pero. Ese pero es este más en gramática. Lo que está diciendo, a estos les fue así, pero a estos miren lo que les pasó. Más otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, los picaron por la mitad con una sierra.
Según el testimonio histórico, este fue Isaías, el profeta, que el rey Manasés lo metió en un madero y lo picó por la mitad. Ha cerrado el profeta Isaías. ¿Puede usted imaginar un hombre de mayor piedad, de mayor esplendor espiritual? Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja, hasta mal vestidos estaban. ¿Usted se imagina la pinta loco de Juan el Bautista? Un tipo con el pelo largo que nunca se lo había cortado. Yo me imagino, muchachos, ni en Andrés Tilos le hubieran acomodado el pelo. Me imagino a dónde le llegaría el pelo a Juan y la barba. Era prohibido pasar navaja sobre un nazareo. Vestido con piel de camello, con un cinto en a ese no lo hubieran dejado predicar en muchas de nuestras iglesias. Pero de los paridos de mujer, ninguno como él. Me encanta esa lectura que desafía nuestro folclore y nuestras medias verdades institucionales, nuestros prejuicios teológicos desafiados, nuestros arquetipos desafiados por la versatilidad gloriosa de un evangelio sempiterno. Y miren otra cosa perturbadora más. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por el desierto, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Se da cuenta ahora. Y vamos ahora al Salmo 23. ¿Por qué nada te falta, David, si no tienes casa? ¿Por qué dices que nada te faltará si te falta estabilidad? Te están persiguiendo para matarte. ¿A qué te refieres tú con que nada te faltará? El nada le faltará que usted ora e invoca es este. Nada que haga falta para que el carácter de Cristo se forme en tu vida, nada de eso va a faltar en ti. Ese Dios no te va a dar lo que tú quieres, ese Dios te va a dar lo que tú necesitas. Ese Dios no va a permitir que su hijo malcriado le diga, yo voy a comer nada más Nutella, porque esa es mi comida. Y yo, no, tengo hambre, papi. ¿Qué? Dame un chocolatico. No. Usted tiene que comer proteína, usted va a tener que comer carbohidratos de buena calidad, porque hay huesos que tienen que crecer, hay un desarrollo neurológico en proceso, hay muchas cosas que te van a hacer falta en tu mañana e incluso habilidades sociales para que cuando te pongan un plato enfrente tuyo, tú te lo comas y no pases por maleducado. Porque te van a decir pretencioso, porque no te gustaron la cebollita que estaba ahí mal parado. Después vas a agradecer que te impusieron esa agenda. Y usted como padre le dio a su muchacho no lo que él le pidió, sino lo que él necesitaba en realidad. Y ese Dios está diciendo, tú puedes estar seguro de que mi propósito en tu vida nadie lo va a estorbar. Y yo soy el Dios que va a proveer tu paz en medio de la tormenta. El gozo en medio de tu aflicción. Yo soy el que va a suplir maná en el desierto, agua de la peña. Yo voy a dar todo lo que tú necesitas para cumplir mi propósito en tu vida. A su nombre sea la gloria. Ese Dios, miren la dieta en la que nos mete. Porque hay riesgos, claro que hay riesgos en que nuestras agendas se impongan. Permítame ver el corazón pastoral de Dios, y qué bueno que esto está escrito. Esto no fue algo que yo sentí. Para contrastar con algunos predicadores que dicen que son enemigos, que yo soy enemigo de ellos. No. Esto yo no lo sentí, esto yo lo sé. Y a veces quisiera sentir otra cosa, si le soy honesto. Pero esto no se trata de lo que yo sienta. Se trata de que la verdad objetiva del Evangelio, se va a secar la hierba y se va a marchitar la flor, pero esta palabra permanecerá para siempre. A su nombre sea la gloria. Miren, qué interesante, ¿no? Porque yo le he querido pedir a Dios
muchas cosas distintas a las que he vivido. Capítulo 8 de Deuteronomio nos explica por qué Dios no nos puede dar todo lo que le pedimos. ¿Por qué Dios está tan interesado en darme esencialmente otras cosas distintas a las que yo espero? Y por eso David quizás estaba viviendo la persecución de Saúl, estaba viviendo en una cueva incómoda, tenía que estar todo el tiempo temiendo por su vida y mantenerse en la periferia del reino cuando él era el ungido de Jehová. Siendo por el derecho divino el heredero del trono, fue tratado como un poco menos que un proscrito o que un delincuente. Miren lo que nos dice aquí el Señor, y aquí nos explica el Señor muchas cosas. Capítulo 8, verso 2. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Saben que hay algo interesante, mis queridos hermanos? La expresión hebrea para hablar, mitbar, dabar en hebreo es hablar, y desierto en hebreo es mitbar. ¿Saben lo que este juego lingüístico está diciendo? Yo hablo a través del desierto. Yo hablo a través de tus circunstancias. Mitbar, dabar. Yo voy a hablar en el desierto. Interesante. Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre. ¿Sabe que muchas de tus privaciones y de las incomodidades que hoy estás viviendo es para hacerte entender, tú tienes un hambre terrenal y Dios te ofrece una dieta celestial? Tú quieres comida de este mundo y Dios dice, mi palabra te va a sostener. Y Dios te pone en escasez para que tú aprendas el valor de esta promesa. Mi Dios suplirá todo lo que falte conforme a sus riquezas en gloria. Mi Dios, joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Ahora, si usted lo tiene todo, y tiene esa respuesta y nunca ha vivido un momento de privación, esta palabra es ajena en su dieta. Y el Señor dice, corres un riesgo formidable cuando la opulencia y cuando tú te atribuyes la gloria a tus propias manos. Yo necesito hacerte entender que yo soy el artífice de tu bendición. Y miren cómo lo sigue explicando Dios. Verso 4. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Verso 12. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Qué interesante ver la cartografía de la bitácora del peregrinar divino. El pastor nos está dando una bitácora. Mira, te va a esperar esto, yo hice esto y te estoy anticipando. Muchos de tus sufrimientos es porque desconoces mi palabra, pero no te tome por sorpresa que este es el proceso por el cual yo tengo que ejercitar a los que he llamado. No te tome por sorpresa, no te debería sorprender esto. Yo a la postre persigo hacerte bien. Estoy más preocupado en que el carácter de mi hijo se forme en ti que en cumplir tus niñerías, que en cumplir tus expectativas terrenales de un corazón adúltero, amante del mundo y de lo terrenal.
Y si lo terrenal y la prosperidad que yo te di interrumpe mi propósito en ti, tendré que quitar tu prosperidad. Porque como el Padre ama a su Hijo, así Dios también tiene que corregirnos. Y hasta que no tengamos conciencia de mayordomo y no de propietario, porque lo que Dios está diciendo acá, todo lo tuyo es mío. Es más, mi querido hermano, ni los zapatos míos son míos. Estoy sobre ellos y son de Jehová. Yo soy un mayordomo, un administrador de la propiedad divina. Y al que es fiel en lo poco, Dios lo va a poner en lo mucho. Pero si nuestro corazón, ¿habrá riesgo en la prosperidad? Claro que lo hay. Miren cuál es el riesgo. Aquí está. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer la riqueza, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. El riesgo de la prosperidad es este. No suceda que comes y te sacies y edifiques buenas casas en las que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieras se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto. El problema de la prosperidad es la autosuficiencia. Es pensar que ya yo no necesito de la asistencia divina, porque a punta de dinero yo puedo resolver mis crisis. Y el Señor dice, ese dinero te lo di yo. El poder para hacer las riquezas también te lo di yo. ¿Tú crees que Donald Trump es así porque qué? Porque él es muy talentoso? Hay gente que ha trabajado más que él y tienen nada. Yo lo que he dado y lo que aquí terminamos por entender en términos de la gramática económica de Dios es que la gente tiene lo que tiene es por razones providenciales de su soberanía que desconocemos. Y Dios sabe en qué medida esta prosperidad puede ser lesiva a nuestra condición espiritual, y si es lesiva tendrá que quitarla, o cuando es benigna y se traduce en bendición para la extensión de su obra. No es que cambió la gente cuando el dinero llegó, es que el dinero revela quiénes somos en realidad. Somos un animal peligroso y la soberbia, que es lo que el Señor trata de preservar en momentos de esplendor, por eso les digo, llegarán momentos donde estaremos en deleitosos pastos, estaremos abrevando junto a corrientes de aguas maravillosas, en climas de paz, de benignidad, de prosperidad. ¿Y quién no anhela eso? Mi oración por la iglesia es eso. Pero ese pastor dice, vamos a tener que pasar por el valle donde la muerte hace sombra para que tú sepas vivir en dependencia conmigo. Para que más allá de tus anclajes y virtudes, saben que Dios te pone, mis queridos hermanos, si hay algo que he aprendido en estos largos años de peregrinar espiritual, es que cuando tú eres afligido, mi querido hermano, los momentos que a mí me han correspondido vivir son semejantes a los que Juan tuvo que afrontar en el capítulo 5 de Apocalipsis. No hay una solución en el cielo, no hay una solución en la tierra y no hay una solución debajo de la tierra. Se te cierran todas las puertas, donde tú no le ves orilla al problema, ni una salida racional, donde tú te encuentras como Juan llorando porque no había nadie digno de abrir el libro. Nadie. Y el problema parece que no tiene salida, no hay solución. Y ahí es donde usted tendrá que doblar rodillas porque te queda Cristo. Y ahí el Señor dice, sí Señor, ven, yo voy a ser tu guía en este valle. Yo te voy a tomar de la mano derecha. Y sabe que este salmo tiene una particularidad interesantísima, y es la particularidad matemática de tener 23 palabras hebreas arriba y 23 palabras hebreas abajo en el centro geométrico del salmo. ¿Sabe? Parece que toda la experiencia poética gravita alrededor de este precepto. Esta es la palabra que está en el centro matemático. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo.
Y miren lo interesante, el Señor no impidió que metieran a Sadrach, Mesach y Abednego al horno de fuego. Él no lo impidió, pero como Él prometió, nunca te dejaré, siempre te sustentaré, se metió con ellos en el horno. Porque ese Dios nunca da la espalda, amado hermano. Y ese Dios se arremangó las mangas y se metió con sus muchachos. Y Nabucodonosor, que es tipo de Satanás, dijo, pero no metimos a 3. ¿Qué hace ese cuarto con la semejanza de los hijos de los dioses? ¿Por qué veo 4 cuando habíamos arrojado a 3? Porque ese es el Dios que juró diciendo, nunca te dejaré y siempre estaré contigo. No temerás mal alguno, aunque la sombra de la muerte esté contigo. No temas, porque Él siempre estará a tu lado. A su nombre sea la gloria. Ese Dios no da la espalda. Te puedes meter al horno, pero se va a meter contigo. Nunca hay soledad. Y quizás esa es una de las más elocuentes lecciones que aprendes en ese lugar. Que te encuentras terapéuticamente protegido por el único que te hace falta. Y tus vínculos de dependencia se desvanecen. Y ya tú no tienes que rogarle afecto a la gente porque con el amor de Él te basta. Y Él termina siendo suficiente en tu vida. Y todo lo demás viene a ser una decoración de tu vida, pero Él es el eje neurálgico de tu vida. Y ahí tú aprendes. ¿Y qué pasa en ese lugar? Mira lo que dice el Señor. No temerás mal alguno porque tú estarás, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara era para proteger al ganado y el cayado era para arrimarlo. Así que David está diciendo, mira, yo cuento con alguien que me defiende. A pesar de que tengo al Estado en mi contra, a pesar de todos los intereses de poder que pueden estar detrás de una transición de poder, de reconocer que yo soy rey, a pesar de mi soledad y yo no sé cómo rayos Dios va a hacerme rey cuando tengo todo el mundo en mi contra, tu vara y tu cayado, tú pelearás por mí. Tú serás mi defensa, tú serás mi pronto auxilio en las tribulaciones. Y tú conviertes a Dios en el elemento omnicomprensivo de tu experiencia vital. Ahora no es que eres un fanático, no, tú no estás en las gradas, tú estás metido en el campo de juego. Y tú estás diciendo, ahora yo tengo a mi Cristo, estoy aferrado a Él. No es como le dijo una vez una cliente a mi esposa diciendo, vamos a esperar que Dios cambie estas circunstancias, dice Andreina, y la otra le dice, Dios no se mete en esto. Dios no se mete en política. Dios no se mete en mi matrimonio. Dios no se mete en estas cosas. Esa postura en filosofía se conoce como deísmo. La idea de que sabemos que Dios existe, pero Dios no tiene ningún tipo de concurso providencial en la historia. No, ese Dios casi que no se mete, que quita y pone reyes, cambia los tiempos y las edades. Ese es el Dios que le pregunta al hombre en la historia, ¿dónde estabas tú cuando yo extendía las Pléyades? Contéstalo. Si tú lo sabes, debe ser muy antiguo. ¿Dónde estabas tú cuando yo le daba los meses de preñez a la cabra? ¿Dónde estabas tú cuando yo le daba la crina ondulante al caballo que no se detiene junto a la espada? Contéstalo. Si tú lo sabes, debe ser muy antiguo. ¿Quién me dio a mí primero para que yo tenga que devolverle? ¿Quién me enseñó a mí sabiduría para que demande yo de él consejo? Ese Dios es el que pelea por ti. Y ese es el Dios que en medio del valle donde la muerte te hace sombra, te recuerda todo lo que te he dicho. Yo te voy a proveer, yo te voy a hacer comer en lugares deleitosos. Beberás agua maravillosa porque el que bebe de mi agua nunca más tendrá sed. Pero también vas a pasar por valles donde yo probaré el material de tu fe, donde yo te perfeccionaré, donde yo te fortaleceré, donde yo te estableceré, porque el oro se acrisola con fuego
Y hasta que la pieza no refleje la imagen del alfarero o del orfebre, no lo dejaré en paz. Necesitarás ejercitarte en la dependencia. Necesitarás ejercitarte en la oración, en entender que no solo de pan vivirás, y no es solamente la dimensión económica la que te debe desvelar. ¿Por qué no te desvela pensar en mí? ¿Por qué no te desvelas en atender a mi voz? ¿Por qué no te desvelas en tener un romance de intimidad? Porque te he llevado al desierto y espero hablar a tu corazón. Y en esa soledad Dios espera intimidad, mi amado. No te resistas. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Pregúntale a Dios, ¿qué quieres hacer conmigo? ¿Hacia dónde te diriges? Ayúdame a entender. Heme aquí, yo soy el barro y tú el alfarero. Moldéame, transforma, si es necesario, hazme de nuevo. Tú eres mi defensa, pero yo espero algo más. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ese Dios viene a decirte, ahora ya no es pastor, ahora es anfitrión. Y ahora la imagen verbal transiciona del pastor que cuida y que guía al anfitrión que recibe a alguien en su casa. Y tiene mucho sentido, ¿no? Porque a estas alturas de la persecución de David era de esperar que él estuviera metido en algún escondite. Y lo interesante de David es que él hizo de Jehová su alto refugio. Y cuando tú haces a Dios tu refugio, tu casa espiritual, mi querido hermano, el Señor cocina para ti. El Señor honra tu fe. El Señor honra tu disposición, porque el que a mí viene yo no le echo fuera, dice el Padre. Y cuando tú haces de esa casa espiritual tu habitación, tú vienes y te vas a encontrar una mesa que Dios adereza delante de ti en presencia de los que te angustian. Y el Señor te va a honrar en presencia de tus detractores, así como Mardoqueo fue honrado cuando Amán procuraba su mal. A Amán no le quedó más remedio que agarrar el caballo y pasearlo con todo el ropaje real alrededor del reino. Porque ese Dios, mi querido hermano, va a aderezar mesas delante de ti. Aderezar es un Dios que sazona y te va a poner un premio para que la gente vea que el que busca a Dios lo va a encontrar y es galardonador de los que le buscan. Ese Dios se compromete contigo. Miren qué extraordinario peregrinar. Lo único que tenía David era Dios y con eso le bastaba. Así usted puede encontrarse ahorita sin recursos, en soledad, y el Señor dice, ven y refúgiate en mí, que tengo una mesa preparada para ti. Y no solamente eso, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Es interesante ver a alguien que fue ungido, ¿no? Y fue ungido por lo menos 2 veces. Porque si usted lee en 1 de Samuel capítulo 16, Samuel lo unge. Y luego en 2 de Samuel capítulo 7, 8, por allí, cuando llega a Jerusalén, cuando llega otra vez, lo vuelven a ungir. Y saben que ayer yo celebro que de alguna manera esto pasó en mi vida. De muy niño, mi pastor, estaba yo sentado en la oficina y se me quedó mirando raro. Y ya me tenía intimidado. Se me quedó mirando. ¿Vos sabés que vos vas a ser pastor? Me dijo, y yo, Dios mío, no, pastor, yo no quiero ser pastor. Le decía yo siempre a todo mundo, ¿no? Y el que no quiere sopa le dan 2 platos siempre. Pero vos vas a ser pastor. Y llamó a los ancianos y les dijo, vamos a orar por él, porque el Señor me mostró que él va a ser pastor. Esto me lo hizo recordar mi tía hace unos días atrás. A mí se me había olvidado, era muy muchacho yo. Y yo intimidado y ante la incredulidad de los mismos ancianos me miraban. Yo decía, bueno, yo estaba orando y yo en obediencia calladito. Y oraron por mí, oró y el pastor me dijo, Señor, úngelo. Y se fue
Y la gente se me quedó mirando. Y eso se olvidó. Como yo me imagino que solamente Samuel, Isaí y la familia de David sabían lo que había pasado con él. Usted se puede imaginar, mi querido hermano, todas las cosas que pasaron por la mente de David. ¿Será que Dios se equivocó? ¿Será que Dios va a cumplir esto? Toda la evidencia marcha a contrapelo de lo que Dios dijo. Pero mi querido hermano, la racionalidad de la fe te lleva a una perspectiva interesante. Si el Señor en los tiempos de paz te dijo, cruzarás al otro lado, Él se puede quedar dormido en la barca porque esa palabra que Él dijo se puede hundir el barco y lo va a convertir en submarino. Si no lo convierte en submarino, lo convierte en un Sukhoi y va a llegar a la otra orilla. Porque el que dijo que va a llegar a la otra orilla, llegará a la otra orilla, mi querido hermano. Porque el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra nunca pasará. Así que si Dios prometió, Él cumple. Si Él invita, Él paga. Si Él llama, Él preserva. Ese Dios no abandona y es consistente. ¿Saben lo que tenían que hacer los discípulos cuando la tormenta empezó? Echarse a dormir también. Y no en el reproche de que aparecían unas muchachitas llorando. ¿No ves que se parte el barco? Y Jesús se para, en Jorge hablaba y diría, chico, aquí no lo dejan dormir a uno, ¿qué es lo que pasa? ¿No ves que se hunde el barco? Y Jesús le dice, pero ya va, calmó la tempestad y les preguntó, ¿dónde está tu fe? Y la pregunta retórica, diría Martin Lloyd Jones, la racionalidad de la fe es que no es coherente pensar que te va a hundir el barco un chubasco cuando el Dios al que se le dio toda potestad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra tiene el deseo de pasar al otro lado. ¿Quién te dijo a ti que un chubasco lo va a impedir? ¿A quién le estás creyendo? Si Él dijo que va a llegar, va a llegar. Y el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de su venida. A su nombre sea la gloria. Así que celebre lo que Dios va a conseguir. Celebre lo que Dios va a permitir. Celebre lo que Dios está consolidando. Lo que Dios está madurando. Y yo quería cuidar mi voz, pero es imposible no emocionarme y que un brote pentecostal se me meta. Pero mis queridos hermanos, tenemos tantas cosas que aprender del salmista. Te ungieron en privado, pero yo después voy a ungirte en lo público. Y eso pasó conmigo anoche. Y doy gloria a Dios, que de alguna manera, no es que mi ministerio empezó ayer. No, imagínense todo lo que ha pasado, todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios ha permitido hacer por su misericordia en nuestras vidas y en esta preciosa iglesia. Yo lo que recibí ayer fue la aprobación o el respaldo institucional de lo que Dios hizo en lo privado a través del llamado divino. Porque es una presunción absoluta empezar algún ministerio sin haber entendido que Dios llamó. Dios llama, la institución reconoce. Pero el que llama es Dios. Y eso es lo que pasó con David. Y que lo hayan ungido no solamente habla de elección y que unjan su cabeza. Es que le están diciendo, mira, tú vienes herido. Y este aceite viene a ser un bálsamo para tu vida. El aceite que es tipo de terapia, porque en la antigüedad en el mundo antiguo, el aceite sanaba las heridas. David tenía muchas heridas que sanar en la casa de Jehová. Si mi anfitrión es Dios, yo necesito que Él me sane con su dulce unción. Y tiene mucho sentido porque la Escritura dice en Santiago 1:2, amados, hállense en sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La expresión perfectos puede ser traducido por maduro también, pero la expresión cabales es empleado, se podría traducir también, dependiendo del contexto, por sanado.
Así que David experimentó sanidad también ante el extraordinario anfitrión que él escogió como refugio. Yo te voy a sanar de las heridas de tu pasado. Yo te voy a sanar de las heridas que traes del camino. Yo voy a ungirte con aceite y tu copa va a estar rebosando de gozo. Porque la copa, que podría ser el tipo del vino, es un tipo en la literatura bíblica del gozo. Así que mira todo lo que Dios provee para aquel que encuentra en él refugio. No te va a faltar nada. Que me falte el mundo, pero que nunca falte Dios. Miren acá. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ahora David no quiere hacer de este lugar un lugar de pasaje. No, yo me quiero quedar allí. Yo quiero que ese sea mi refugio, yo quiero que esa sea mi habitación. Yo quiero que ahora Él sea el auténtico baluarte de mi mañana. Yo te necesito en el camino, y no solamente como una contingencia accidental para un caminante que busca refugio. Yo quiero que tú seas mi habitación permanente. Y ese Dios hoy podría decirnos, no solamente yo seré tu habitación. Yo haré templo y morada en tu vida por medio de la fe. ¿Puede usted creer algo mejor? Ahora no tenemos al supermercado, sino al dueño del supermercado en nuestras vidas. Con Él estamos completos, con Él estamos seguros. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dígale a quien está a su lado, nada te faltará, mi amado hermano. No te va a faltar afecto, no te va a faltar provisión. Esto sí, si tú lo haces tu refugio, si tú lo haces tu escondedero, si tú al igual que David dices con él, yo preferiría estar un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Ojalá Él sea tu deleite y no un mero accidente litúrgico. Él tiene que convertirse en el Señor de tu vida.